Hoy en 679, detrás de las noticias. Bienvenidos, bienvenidas. Esta es una nueva edición de Detrás de las Noticias. La de hoy es una edición especial, una edición internacional. Vamos a ver qué es lo que nos pasa acá en general, le está pasando en todos nuestros países. En este caso vamos a trasladarnos a España y vamos a analizar un caso que involucra al dirigente de uno de los principales partidos políticos de España. Me refiero a la agrupación Unidas Podemos, a Pablo Iglesias, el líder de esa agrupación que nació de la protesta popular hace algunos años y que se metió en un entresijo entre el Partido Popular y el PSOE, que habían dominado la escena política durante años de España. Bien, la gente encontró en esa expresión de Podemos, después llamado Unidas Podemos, un lugar donde viabilizar el voto, y en algún momento se transformó en la opción electoral que podía llegar a la presidencia de la nación. Ahí hubo una operación política, mediática, a la cual nosotros estamos bastante acostumbrados. Vamos a pensar qué pasaba por Argentina por esos años, cuando empieza la operación mediática contra los líderes de Podemos. Aquí en Argentina, por ejemplo, aparecían este tipo de noticias. Máximo Kirchner sería cotitular junto a Garré en 2 cuentas secretas. Dice: sospecha de triangulación de dinero, insumos hacia Irán. Según fuentes bancarias y documentos, ambos habrían controlado una cuenta en el Banco Felton de Estados Unidos con 61 millones de dólares y otra en el Morval Bank de las Islas Caimán con 19 millones de dólares. ¿Sí? Esto fue unos meses antes de las elecciones del 2015, ¿no? Donde se definía la presidencial. Había una fuerza que era la del Frente para la Victoria, liderada por Scioli, donde estaba Cristina, etc. Y por el otro lado Macri y toda la derecha. Eso era un poco el panorama político. Las noticias eran de este tenor en los medios, ¿no? Toda sospecha de corrupción y denuncias, etc. Fíjate lo que pasó 3 años después. Sobresena Máximo Kirchner y Anil Lagarré por supuesta cuenta en el exterior. Una nota del diario Clarín, que se publicó antes de las elecciones del 2015, aseguraba que tenían 61 millones de dólares en el exterior. La desmentida de la justicia. No había nada. No había ninguna cuenta de nada, ninguna plata. Era todo falso, todo mentira. Ahora, desde el 2015 hasta el 2018 estuvieron todos los días diciendo: Máximo es un corrupto, tiene plata afuera, Anil Lagarré, etc. Eso para entender qué pasaba acá. ¿Qué pasaba en España al mismo tiempo? Mirá. El director de OK Diario, de uno de los principales diarios de España, publicó que Pablo Iglesias era titular de una cuenta en un paraíso fiscal donde escondía dinero cobrado del gobierno de Venezuela. Pese a dudar de su veracidad, Antonio García Ferreras aseguró que se haría eco de ello en La Sexta. Bueno, el escándalo que explotó por estas horas en España tiene que ver con eso, por la publicación también de noticias muy parecidas en su momento, que ahora se conoce que son todas falsas y que fue un armado, y que por las escuchas telefónicas que hay, los periodistas sabían que eran pruebas falsas en contra de Pablo Iglesias y las publicaron igual. Mirá, dice: la cúpula policial filtra información a prensa afín para desprestigiar a Podemos Pablo Iglesias. El número 2 de la policía, el comisario Eugenio Pino y el comisario tal, se reunieron con el periodista Eduardo Inda el pasado lunes para preparar el serial de reportajes que acusan a la formación morada, era el color de Podemos, de recibir millones de Irán y Rusia. Sus pesquisas sin orden judicial y sus filtraciones a Inda pueden constituir un delito de revelación de secretos. Un armado muy parecido. En este caso grave, porque involucraba al jefe de la policía, involucraba a la ministra de Defensa, una especie de Pato Bullrich de allá de España, y a los principales medios de España. Los principales medios estaban involucrados. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a que la NATA arme operaciones, Leuco, Majul, bueno, igualito, calcado en España. La filtración de escuchas, lo que indican es que fue un acuerdo que hicieron todas esas partes. La justicia está involucrada también. Vamos a ver un fragmento del único reportaje que le hacen los medios públicos a Pablo Iglesias. Hay que recordar que Pablo Iglesias fue electo vicepresidente de la Nación junto al PSOE el año pasado. Él renunció hace unos meses por el volumen de la denuncia de corrupción. Ahora aparece esto. Vamos a escuchar a uno de los periodistas de los medios públicos de España que le hace una entrevista a Pablo Iglesias. Escuché y presta atención a lo que dice. Mirá. Pablo Iglesias, fundador de Podemos y ex vicepresidente del Gobierno. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. ¿Cómo estáis? Pues deseando hablar con usted. Sorprendido por la nueva entrega de los audios
Villarejo Cospedal o ya está acostumbrado? Bueno, lo primero quería darte las gracias. Eres el único responsable de un programa de televisión de ámbito estatal que me ha invitado hoy a hacer un comentario. Solamente me han invitado a medios catalanes y creo que eso te honra. Ninguna de las televisiones privadas ni radios que se han dedicado durante años a difundir los bulos de los que hablamos hoy, a difundir el informe PISA, a llenar horas y horas y horas y horas de tertulias, escaletas de telediario durante años para desprestigiar a Podemos y a sus dirigentes políticos, me ha invitado hoy a hacer un comentario, a pesar de haber aparecido como el hijo de puta en las grabaciones de un comisario de policía que se hizo millonario gracias al Estado español y de la que entonces era la ministra de Defensa, la jefa del Ejército español. Tú has sido el único, eso te honra y te quería dar las gracias. Lo que aparece ahí, bueno, pues lo que aparece ahí es una parte de la historia de España en los últimos años y es una estructura mafiosa en la que hemos visto a la ministra de Defensa de Rajoy hablando con un policía que fue condecorado y al que hicieron millonario en el Estado, entre otras cosas para destruir a rivales políticos. Aquí hemos tenido policías, hemos tenido ministros, hemos tenido funcionarios del Estado. La propia noticia del País decía algo muy llamativo. Decía, aquel no fue un caso aislado. Desde su nacimiento en 2014, Podemos y sus principales líderes han sido objeto de una campaña de difamación política y judicial orquestada desde las cloacas del Estado, del Ministerio del Interior, y esta estrategia de desprestigio ha contado, dicen en el País, con la participación de medios de comunicación. Esto es lo más grave. Esto es lo más grave. Ayer en tu programa decía Esther Palomera, que tengo mucho aprecio, decía Iglesias señala periodistas. No, son periodistas los que han estado señalándonos a nosotros durante años con mentiras. Los Ferreras, los Susana Griso, los Ana Rosa Quintana, los Vicente Vallés, los Carlos Herrera, son los que han estado utilizando esa basura, que el propio Villarejo reconoce que es una basura, para hacernos daño electoralmente, para impedir que llegáramos al gobierno. No han rectificado, no han pedido perdón, no nos han invitado a hacer un comentario a propósito de lo que está ocurriendo. Decir que los que mienten son mentirosos no es señalar. Los que han estado señalando a representantes de la soberanía popular han sido esos mal llamados periodistas. Creo que ayer Esther se equivocó y ojalá rectificar. Y ahora, mirá este otro fragmento que me parece muy interesante para entender, donde habla de cuáles eran los sectores involucrados. Nosotros hablamos mucho acá del Lofer, vos te acordás, seguro. Son periodistas, es un armado que arma los servicios secretos, son periodistas que lo difunden, son jueces después que lo llevan adelante y después un beneficio político a los dirigentes de la oposición. Muy conocido, escuchá a Pablo Iglesias cómo lo explica, mirá. Escuchar a la ministra de Defensa, lo de que me llame hijo de puta es lo de menos, con un comisario de policía conspirando para tratar de destruir con pruebas falsas a una formación política que aspiraba a gobernar, revela lo que ha pasado en este país en los últimos años. ¿O acaso alguien puede afirmar que toda la basura a la que se han dedicado horas y horas y horas presuntos periodistas en televisión y en radio a difundir mentiras sobre Podemos no afecta a los resultados electorales? ¿Se puede hablar de una democracia consolidada cuando poderes del Estado, la policía, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, canales de televisión y presuntos periodistas se han dedicado a machacar con mentiras a una formación política porque no compartían sus ideas? Eso revela enormes déficits democráticos en nuestro sistema político y ojalá no hubiera impunidad y algunos fueran a la cárcel, porque por mentir se debería ir a la cárcel a veces. Vos dirás, mal de muchos, consuelo de tontos. Es verdad, pero el fenómeno del Lofer no solo, ahí vimos lo que pasaba en España, terminó con Lula en la cárcel, con Dilma destituida, con Correa con un proceso que no puede volver a Ecuador, con Evo Morales fuera del poder, con Zelaya fuera del poder en Honduras, y con Cristina con varias causas judiciales. De eso se trata, ¿no? Del uso espurio de una combinación entre medios de comunicación corruptos, policías corruptos, sectores de la justicia corruptos y políticos corruptos para difamar y ensuciar a la gente. Y lo que hacemos acá, en 679, es tratar de develar qué se esconde precisamente detrás de las noticias.
Bueno, todo el tiempo estamos viendo un poco lo que son lo que llamamos los medios, técnicamente se llaman los medios mainstream, pero o algunos le llaman medios hegemónicos o los medios más importantes, los que concentran el 70, el 80% de la comunicación en la Argentina. Y después tenés otros medios más chicos, pequeños y medianos, que algunos no ocultan su simpatía hacia algunos sectores políticos, pero otros, en cambio, se venden como independientes. Lo pongo entre comillas porque vamos a analizar al principal grupo económico en proporción, en medida, que es el grupo Perfil. Y vamos a ver, porque se vende como periodismo objetivo, independiente, equidistante, vamos a ver cómo construyen las noticias. Además de las noticias clásicas que podés ver, algún policial, alguna deportiva, alguna acción de gobierno, vamos a ver, por ejemplo, algunos de sus columnistas. Por ejemplo, digamos, siempre escribe Fontevecchia, es difícil detectar, digamos, qué es lo que quiere decir Fontevecchia en esas editoriales que tienen 2.500.000 palabras y 700 citas de filósofos y pensadores. Pero después, por ejemplo, una de las columnistas principales es Beatriz Sarlo. Fíjate más o menos por dónde va, digamos, todo el tiempo encontrás este tipo de frases. Mirá. Cristina tiene una cabeza blindada a cualquier reflexión que disminuye la altura de los logros que se atribuye. Todo el tiempo descalifican, siempre descalifican a un sector de la política, ¿no? Y la venden como irracional. Alguien tiene la cabeza blindada. ¿O te parece que Cristina tiene la cabeza blindada? ¿Cómo explicar, por ejemplo, la reunión con Melconian la semana pasada, alguien que está en las antípodas de su pensamiento para discutir sobre el tema de lo que pasaba con el dólar, o tantas otras reuniones que va teniendo? ¿Realmente tiene la cabeza blindada? Eso habla más de quién lo escribe y de quién lo publica que de a quién va dirigido. Otro de los columnistas semanales, una es Beatriz Sarlo, otro es Durán Barba. Jaime Durán Barba es un ecuatoriano, jefe de campaña, el que inventó a Macri, jefe de campaña del PRO y de Juntos por el Cambio. Bueno, él es un columnista habitual, un tipo con ideas. Las ideas de Durán Barba, él lo ha dicho, son las goebbelianas, son las que usó el nazismo para estar en el poder, ¿no? Aquello de miente para que algo quede, repetición, valerse de noticias falsas. Bueno, es eso. Pero no te lo digo yo, lo dice el mismo Durán Barba. Fíjate, Durán Barba, está en la revista Noticias. Hitler era un tipo espectacular. Las increíbles confesiones, el asesor estrella del PRO. Es un admirador de Hitler. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Bien, y ahora vamos a uno de los columnistas más nuevos que viene publicando todas las semanas en Perfil también, ¿no? Mirá, cuando habla del presidente, dice Alberto Fernández, el mínimo presidente posible, un ministro a medida de Berretelandia. El extravío absoluto en materia económica y el respeto a las libertades individuales se reflejaron en la frase de Batakis, el derecho de viajar colisiona con el de generar puesto de trabajo. Bueno, y me refiero, claro, a Nazareno Echepare. Te invito a que juntos miremos otras notas de este que presenta Perfil como abogado, analista político. Pues bueno, un abogado, un analista. Mirá cómo presenta las notas, ¿no? Un Alberto Fernández enanizado, robando nafta. A Cristina la vende como alguien como diabólico. Alberto Fernández como acuerda y atrás Cristina. Bueno, ese tipo de noticias ese tipo de editorial es el que nos trae Nazareno. Entonces yo me pregunté, ¿quién es Nazareno Echepare? Apenas busqué, me encontré con qué. Mirá, ¿quién es Nazareno Echepare? Comunas Litoral. No lo cuenta Perfil, porque ese es el truco, es no contarte quién te habla. Vos tenés que saber quién te habla. No es lo mismo que te enseñe a hacer masa, no sé, una envenenadora profesional que te enseñe a hacer masas una cocinera. ¿Se entiende? No es lo mismo. ¿Quién es Nazareno Echepare? Mirá, en las últimas elecciones fue candidato a diputado a la Nación por la Ciudad de Buenos Aires por el Frente Despertar, fungiendo en verdad como el armador político, el ingeniero que logró llevar a un outsider como José Luis Esper de la Facultad de Economía a la sede de televisión y de allí a la arena política. O sea, es el inventor de Esper, ¿sí? Entonces, Perfil, que se vende independiente, pone intelectuales que dicen que Cristina no piensa, intelectuales que son los jefes de campaña del PRO, y ahora pone también a los jefes de campaña de la extrema derecha en la Argentina. Ese es el periodismo independiente de la Argentina, demasiado a la derecha. Cuando hay corridas económicas, crisis,
en la Argentina, en general los medios te hablan del problema de los mercados, ¿no? Dice, bueno, los mercados dicen esto, dicen aquello, les gusta esto, no les gusta aquello. Los mercados. Pero, ¿quién habla cuando hablan los mercados? ¿Quiénes son? ¿Qué hay detrás de la palabra mercados? Mirá, en general se refiere a las bancas de inversión, a las grandes bancas de inversión. La más importante se llama JP Morgan. Por ejemplo, las notas que habrás visto estos días dicen, mira, Infobae, el banco JP Morgan advirtió que la Argentina se encamina a una compleja situación de alta inflación. La entidad financiera señaló que la economía no tiene anclas para frenar la escalada de precios, se refirió a la fuerte división dentro del gobierno, se habla de la interna, etc. Y anticipó que Batakis va a tener una política expansiva y tras un escenario pesimista. Entonces los mercados son pesimistas, te dicen los diarios. Vamos a ver otra nota, en este caso es Clarín. Argentina entre los países más riesgosos para invertir en la región, según JP Morgan, solo superada por Venezuela y El Salvador, se ubica último en el ranking de uno de los inversores más respetados de Wall Street. De nuevo, los mercados y la influencia. O sea, vos imaginate que los financistas, los bancos, etcétera, necesitan a alguien que les recomiende dónde poner las inversiones. Bueno, a eso se especializa JP Morgan y otras. JP Morgan es una de las más importantes. Entonces, si te dice, te va a ir mal en la Argentina, la gente no pone guita en la Argentina, los inversores, y a la Argentina le va mal, ¿no? Es como una profecía autocumplida, pensando en que en realidad JP Morgan es una banca independiente, es honesta, y que te dice realmente, en base a análisis de datos, qué es lo que pasa ahí. Entonces, con eso definen nuevas inversiones. Distinto sería si obedece a una facción política o si tiene otros intereses. Entonces ahí te puede estar mintiendo, te puede estar engañando y puede estar haciendo, por ejemplo, provocando una caída de los mercados en la Argentina. Ahora, una nota, bueno, hay algo, me parece que hay algo que es interesante también, sobre que JP Morgan es la empresa que se encarga de hacer lo que se conoce como el riesgo país. Te puntúa, te da unos puntos que dicen, si vos tenés, no sé, cerca de 10.000 es un país muy riesgoso y 0 es un país poco riesgoso para las inversiones. Argentina está en los 2.000 y pico. Cristina lo dejó en 500, Macri lo llevó a 2.500 y ahora está fluctuando en ese porcentaje de riesgo país. Con lo cual, por eso es importante saber quién es JP Morgan, que dice que si el país está bien o está mal. Mirá qué noticia ocultaron los medios esta semana. Apareció en Forbes, una de las principales publicaciones económicas del mundo. Dice, un fiscal acusa al JP Morgan de ser un grupo corrupto que manipulaba mercados. ¿Se entiende lo que pasa? La justicia norteamericana dice, este caso se trata de una conspiración criminal dentro de los bancos más grandes de Wall Street, dijo Lucy Jennings, fiscal de la sección fraude del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Para ganar más dinero decidieron hacer trampa. El JP Morgan está acusado de una conspiración de extorsión en virtud de la ley de organizaciones corruptas e influenciadas por extorsionadores de 1970, una ley penal más comúnmente utilizada contra la mafia que contra los bancos globales. Yo agregaría que son una mafia. En la Argentina estamos acostumbrados de que la culpa de todo lo tiene Cristina, ¿no? Es Cristina. Ahora, fíjate esta noticia que apareció esta semana y cómo es la operación después para llevar siempre la acusación a Cristina. Fíjate, a ver si conmigo encontramos los hilos que hay ahí atrás. Fíjate, aparece esta noticia en Clarín, dice fuerte denuncia, investigan un posible robo de datos sensibles a funcionarios del Poder Judicial. El fin de semana largo de junio, alguien revolvió las carpetas con las declaraciones juradas de bienes de los magistrados. Se investiga la justicia y hay un sumario administrativo. Voy a la nota, dice, una extraña intromisión en el edificio donde se guardan las declaraciones juradas de todos los jueces nacionales, decidió al titular del Consejo de la Magistratura formular una denuncia para que se investigue si se robaron o alteraron documentos. Y dice Clarín, en el edificio, y presta atención a este número, en el edificio de la calle Sarmiento se guardan las planillas con unas 11.000 declaraciones juradas de bienes, entre ellas la de los magistrados nacionales que están bajo la custodia del Consejo de la Magistratura. O sea, la mayoría de los empleados jerárquicos del Poder Judicial tienen todos los años presentar una declaración jurada, donde dicen dónde viven, qué auto tienen, qué casa, etc. Así, eso facilita una investigación posterior de corrupción. En general, los empleados públicos tienen que hacer esas declaraciones. Bueno, hay 11.000 ahí en el Consejo de la Magistratura. Mirá cómo informó esa misma noticia
La Nación Más. Lo vemos a mi amigo personal Alfredo Leuco. A ver, Alfredo. Urgente, y me permito agregar gravísima, respecto del juicio a Cristina Fernández de Kirchner en el tema vialidad. Desconocidos revisaron información secreta de los magistrados a cargo del proceso. Es un anticipo de nuestro compañero Hernán Capielo. Abrieron los sobres lacrados donde figuran los datos de sus familiares, cuentas bancarias, tarjetas de crédito e inversiones. Jiménez Uriburu, Basso y Gorini están entre los 24 magistrados afectados. Insisto, una información de una gravedad tremenda donde empiezan a jugar distintos tipos de servicios de inteligencia y situaciones absolutamente antidemocráticas y claramente reñidas con la ley, porque es un delito de gravedad meterse con esa información secreta que seguramente desde los abogados de Cristina van a intentar que este juicio, dentro de 4 días empiezan los alegatos. El fiscal valiente y riguroso Diego Luciani va a pedir una condena a Cristina de 5 a 16 años de cárcel. Estaban desesperados y no sabían cómo pararlo. Espero que esto no haya sido la posibilidad de frenarlo. Bueno, Alfredo, digamos, ¿no? Es genial. Dice gravísimo, hay 11.000. Ahí había 11.000 declaraciones juradas. Obviamente deben estar los 3 de quienes van a intervenir en el juicio de Cristina. Pero ahí son las declaraciones juradas de los mismos jueces. ¿En qué puede afectar el juicio de Cristina eso? Salvo que se hayan enriquecido ostensiblemente. Ahora, después también, curioso cuando habla del fiscal, que dice que es riguroso, que es honesto, no sé qué, y que además le va a pedir no sé cuántos años. ¿Cómo sabe cuántos años le va a pedir? ¿Cómo sabe que la va a condenar? Si todavía el juicio falta todavía, está en proceso. ¿No será que son amiguites, Alfredo, y ese sector de la justicia? Te mando un abrazo, Alfredo. Ahora vamos a hablar un poco del tema de rumor. Es muy interesante lo que sucedió esta semana para investigar, para tratar de entender de qué se trata. En principio, el video más viralizado de esta semana en redes sociales, en los WhatsApps, en los teléfonos, fue este que vamos a ver a continuación. Mira. Urgente. La compartimos. Allí tenemos que ya confirma también la JUM de la Nación la renuncia que el presidente de la Nación, una información que por supuesto cambia absolutamente todo, porque habíamos mencionado que el presidente de la Nación estaba transitando solo este momento complicado de la economía. Bueno, lo primero que hay que aclarar que este video hablando de la renuncia de Alberto Fernández es falsa, o sea, nunca sucedió. Ahora, apareció cuando en el mismo momento que estaba Alberto Fernández reunido en la Quinta de Olivos, o sea, no estaba en la Casa de Gobierno ni nada como para poder desmentir rápido la información. Llama la atención la calidad de la factura de ese producto, o sea, no está hecho así nomás, no es que le hizo alguien en el teléfono. Hay locutores, hay armado, y además hay capacidad para difundir esa información. La verdad es que todos sabemos ahora que es falsa. El fin de semana pasado circuló mucho en las redes e incluso parte de la operación me parece que tiene que ver con esta pregunta que de forma inocente, vamos a llamar, hace Silvia Mercado Pago a la periodista. No, Silvia Mercado, perdón, me confundí el apellido. Silvia Mercado le hace en una conferencia de prensa a la vocera presidencial. Escuchá la pregunta de Silvia Mercado, a ver. Bueno, supongo que no desconoce que hoy fue un día de innumerable cantidad de rumores que por supuesto no se han verificado, pero nos parece importante que usted nos diga si tiene pensado, si pensó el presidente renunciar, si el presidente de la Cámara de Diputados tiene pensado o pensó en renunciar. Con enorme respeto, entre otras cosas porque tenemos una historia periodística en común, Silvia Mercado, me parece que esa pregunta no corresponde ni ser formulada ni ser respondida. Estamos trabajando, el gobierno está trabajando y la verdad es que no pensamos en los rumores los hacen y los llevan y los circulan quienes tienen tiempo de sentarse a conspirar en lugar de estar trabajando y de estar gobernando, pero también seguramente los especuladores de siempre que no les parece bien que el presidente esté trabajando, que el presidente converse con la vicepresidenta, que el dólar blue haya dejado de subir y haya empezado a descender, entonces evidentemente quienes apostaban a algún tipo de situación que no se dio, echan a correr en algunas mesas de la City, en algunos lugares de las redes, esos rumores. Dos cosas hay que decir, dos cosas.
hay que decir al respecto. Primero, es el fenómeno de los rumores. Los rumores se expanden muy rápido, sobre todo cuando coinciden con los prejuicios que tenemos, ¿no? Entonces, o con los deseos que tenemos ocultos. Entonces recibimos en el teléfono ese video y primero le tenemos que dar tenemos que pensar que es verdad, ¿no? Entonces el hecho de que sea La Nación, que tenga la voz del periodista de La Nación y qué sé yo, bueno, dice, bueno, ese es un canal que yo lo veo, entonces le puedo dar una cierta credibilidad. Segundo es quién me lo envía. En general te lo tiene que enviar alguien que más o menos conocés, por eso lo recibís, porque en realidad vos lo recibís, suponete vía WhatsApp, por un compañero de laburo, por un compañero de la escuela, por un grupo de padres de una escuela determinada, o lo que fuera, digamos, algún grupo de afinidad. Entonces, o familiares. Entonces, vos lo recibís y decís, me lo mandó alguien que yo conocía. Lo veo y digo, yo quiero que renuncie Alberto, dice que renuncie Alberto, me parece bien, y ahí lo reenvía a otros grupos, ¿no? Y ahí empieza la cadena de fallidos. En rigor, un rumor puede ser, en general es una noticia falsa, ¿sí? A veces puede ser la fuente de una noticia verdadera, ¿no? Primero te dicen algo, después lo comprobás. En este caso, lo que se trata, y sobre todo se está usando mucho y circula mucho por la capacidad de difusión, la potencia que tienen las redes de difusión, circula más rápido una noticia, un rumor no verificado que una noticia verdadera. O sea, la noticia de la renuncia de Martín Guzmán circula, suponete, 3 veces lo que es tu círculo de afinidad. En cambio, la de Alberto Fernández, que es falsa, circula 100 veces alrededor tuyo. De eso se trata la potencia que tienen los rumores. Lo que hay que entender que generalmente este tipo de rumores tiene a alguien atrás que los piensa y los usa para las campañas políticas. Así se probó en la campaña de Bolsonaro, se hizo un juicio a Facebook, se hizo un juicio tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos por manipulación de datos y circulación de información falsa. A partir de ahí cambiaron los algoritmos de WhatsApp, y cuando reenvías te aparece un texto que dice reenviado muchas veces o reenviado, limitó la cantidad de reenvíos que puedes hacer, no puedes hacerlo más de 5 grupos por vez. ¿Todo eso por qué? Y porque se comprobó que había intencionalidad política de grupos políticos económicos atrás de la difusión de noticias falsas. Eso es lo que está pasando en la Argentina en estos momentos, y no tengas ninguna duda que hay alguien atrás, hay cerebros ahí atrás construyendo esas noticias falsas. Tené cuidado, ojito, ojazo. Nos vemos la semana que viene. Chao. 679 Evolución. Multiplicar es más que nunca la tarea. Acompáñanos. Sé parte de este regreso con un aporte voluntario. Toda la información en la descripción del video. Detrás de las noticias se esconde el poder. Detrás de las noticias está el interés. Detrás de las noticias se mueven las divisas de aquellos que cotizan lo que vas a ver. Detrás de las noticias está la intención. Detrás de las noticias manipulación. La libertad de prensa la tienen las empresas y para ellos la presa es tu opinión.